Y ahí está Javier Hernández, otra vez a acomodar el balón. El Chicharito y la historia. Javier Hernández y una temporada para el olvido. Un regreso espantoso de Chicharito al fútbol mexicano que hoy le puede dar la vuelta a la historia. Ahí está el 14. El árbitro Daniel Quintero da la orden. Allá viene Chicharito Hernández a cobrar el penal. Chicharito, la voló. Chicharito la voló. La historia le da la espalda. Javier Hernández, el villano. Las Chivas tenían todo en sus manos. Javier Hernández tenía todo en sus pies para darle el pase a la siguiente ronda al Guadalajara. Era Roma el cobrador. Alguien dijo, dale la pelota al histórico. Dale la pelota al 14. Y Chicharito Hernández la voló. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz Social y Cultural y Sonidera Central presentan Olin. Un podcast sobre la historia del deporte en México. Con el maestro Juan José Sánchez. El fútbol en Jalisco llega alrededor de 1904 con la llegada de un personaje fundamental llamado Edgar Everait. Este personaje, un belga que vivía en la ciudad de Brujas, se hace a la mar, llega a América y se asienta en Guadalajara. Ahí empieza a hacer cierta amistad con la gente que habitaba ahí, sobre todo personas que tenían o que eran parte de la colonia extranjera, especialmente los franceses. Compartían idioma y fue mucho más sencillo poder penetrar en la sociedad jalisciense que, cabe mencionar, es bastante complicada, elitista muchas veces y también con un dejo de nacionalismo que impedía una llegada mucho más tranquila para los extranjeros, y por eso fue que Everait estuvo muy cercano con la colonia francesa, y entre ellos, entre los personajes que frecuentaba Edgar Everait, estuvo una familia, la familia Gas. Especialmente entabló amistad con Louis Gas, quien lo invitó, sobre todo después de haberlo conocido, a trabajar en un almacén de telas llamado Ciudad de México. Todo esto en 1904. Después, Everait, en este mismo ambiente de los almacenes y de las tiendas y demás, conoce a otras personas como los hermanos Rafael y Gregorio Orozco, quienes también formaban parte de esta sociedad de Jalisco. Y Everait, después de haber trabajado en los almacenes de telas llamados Ciudad de México, se cambia de trabajo a las famosas fábricas de Francia, que todavía hoy existe el nombre, aunque ya no tiene nada que ver con lo que había en esa época. Y estas fábricas de Francia, ahí conoce obviamente a muchas más personas, incluidos los propios Rafael y Gregorio Orozco, que eran dependientes también de ese lugar. Y en sus tiempos de ocio, Everait con Louis Gas y demás personas tendían a buscar la forma de practicar fútbol. Everait lo había hecho en su época de juventud en Bélgica. Los hermanos Gas también eran personajes que tenían gusto por el balompié y invitaron a los Orozco y a otros más para conformar un equipo que fue el Club Unión, que tiene su acta constitutiva en 1906. Ese Club Unión tiene una duración aproximada de 2 años y durante esos 2 años se integran otros jugadores como el llamado Tata Espinosa, quien llegó al Club Unión y quien también formó parte de la junta constitutiva de este equipo. En esa junta constitutiva llegaron a un acuerdo del uso del uniforme y se consideró que el color rojo y blanco en bastones para la camiseta
y el pantaloncillo azul serían los colores que iban a identificar al Club Unión. Muchos dicen, y lo que ha sido preservado durante la época, es que los colores de la camiseta de Guadalajara se deben a la bandera francesa, que era la bandera de los GA. Y bueno, pues haciendo honor a esta bandera y al idioma que también tenía el señor Everaet, fue que llegaron a ese acuerdo, ¿no? Además, pues bueno, la empresa a la que ellos representaban o donde trabajaban la mayoría de ellos, que eran las fábricas de Francia, pues también tenían una relación. Sin embargo, en las últimas investigaciones realizadas por Joel González y otros más, llegan a la conclusión que probablemente este uniforme de bastones en rojo y blanco haya sido porque Everaet era partidario de un club de brujas de la ciudad donde él estaba y que este club tenía un uniforme parecido, ¿no? Con bastones en rojo y blanco, y que por eso fue que adoptaron esa vestimenta. En realidad no hay una precisión en los datos para poder asegurar eso. Allá no había la competencia de otro deporte. Es decir, no era como en las costas o en el norte, donde los deportes de influencia norteamericana eran los que prevalecían. Guadalajara estaba un poco aislado de esos lugares, de las costas y del norte, y entonces el fútbol tuvo un campo más fértil para poder popularizarse. La mayoría extranjera decide que los colores del uniforme sean los de la bandera gala, camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul. Esto también nos lleva a hablar un poco de las fuentes históricas del fútbol en Jalisco. Hay una fuente primordial en Jalisco que es un libro que se editó ya hace mucho tiempo, en 1970, y que tiene como autora Marcos Arana, quien es un investigador que tiene la gran fortuna de haber entrevistado a los primeros miembros de los clubes de Jalisco, porque no solamente él se enfoca en el Guadalajara, sino también de historias del Atlas, del Nacional, del Imperio, del Oro y de otros clubes importantes de Jalisco, quienes él pudo entrevistar, gente muy mayor, y a través de eso hace su relato, que pues ha sido tomado como el punto de toque, o podemos decir entre comillas la Biblia del fútbol jalisciense, y muchas veces pues lo han cuestionado por lo que se narra en ese libro, que pues es un libro de una persona, de un periodista, de un aficionado, que pues no tiene una solidez desde el punto de vista del uso de fuentes, pero es entendible. No vamos a juzgar como que es un mal libro, por supuesto que no, al contrario, es un excelente material, pero que poco a poco ha sido cuestionado. Lo mismo que pasó con el libro de oro de Juan Cid y Mulet, que también fue tomado en un momento como la Biblia y como palabra verdadera en todo lo que decía, y después con otras investigaciones se llega a la conclusión que probablemente pudo haber sido algo diferente. Vamos ahora a pasar a una etapa donde el Club Guadalajara nace y el Club Unión queda de lado. En 1908 se separa Edgar Everaet de este equipo del Club Unión. No se tiene bien entendido por qué. Muchos dicen que hubo alguna disputa con los mexicanos que formaban parte del equipo, que para el momento ya eran mayoría, los hermanos Orozco, el propio Tata Espinosa y demás personajes, ¿no? Que eran los que ya llevaban la voz cantante del equipo y que quisieron hacer algunas reformas, y que Everaet no estuvo de acuerdo y que por eso se salió. En realidad hay poco al respecto de esa posible discusión. Lo único que sí es un hecho es que Everaet en 1912 se va de la capital de Jalisco, de Guadalajara, y se asienta en la Ciudad de México. Y en ese lugar tenía planeado regresar a Bélgica a vivir después de haber tenido esta breve aventura en Guadalajara, pero pues lo convencen ahí en la Ciudad de México de quedarse, consigue un trabajo, y hasta el momento de su muerte en 1957 él formó parte de ese lugar. Y pues bueno, esta es la historia de Edgar Everaet, y en la próxima anécdota vamos a platicar un poco acerca de los fundadores del Club Guadalajara, que son los hermanos Orozco. En 1908, un grupo de mexicanos inconformes rompe con la hegemonía de los europeos y forma un cuadro propio, el Club Guadalajara, en el que juran solemnemente que solo participarán jugadores nacionales.
En un principio, el equipo fue llamado Unión. Para 1908, el propio Everard propuso cambiar de nombre a Guadalajara. Desde entonces, dos hermanos de apellido Orozco comenzaron la mexicanización de las nacionalísimas Chivas. Los hermanos Rafael y Gregorio Orozco eran del pueblo de Arandas, en los Altos de Jalisco. Y cuenta la leyenda que estos personajes iban a su pueblo, iban a su tierra, iban y venían a Guadalajara, pero que cada vez que había un partido, los medios de transporte eran muy complejos en la época. Y se cuenta que ellos agarraban un caballo, ¿no?, los hermanos Orozco, y de Arandas se iban hasta Totonilco en caballo para poder tomar el tren y en tren de Totonilco llegar a la ciudad de Guadalajara y poder disputar con el Club Unión los partidos en fin de semana o cuando hubiera un juego en especial. Esto es una leyenda que se cuenta de los Orozco, porque también hay datos que ellos, como habíamos mencionado en la parte anterior, eran dependientes de las fábricas de Francia. Entonces es complejo decir que iban, volvían y demás con las complicaciones que existían en esta época. Los Orozco forman parte de esta historia a partir de 1908, que habían permanecido en el Club Unión, y ellos consideran que el club debe empezar a echar raíces con la ciudad, empezar a identificarse con la ciudad a la que pertenecen, y los hermanos Gag, el propio Everard, pues no estaban tan de acuerdo porque pues ellos tenían esta tradición francesa. Entonces los Orozco deciden separarse del Club Unión y fundar un club con el nombre de la ciudad para mostrar la importancia y sobre todo la raigambre de ese club. Y fue cuando se funda el Club Guadalajara, también apoyado por un directivo que fue muy importante llamado Ángel Bolumar, quien fue una suerte de mecenas que los ayudó a establecerse. Este equipo del Club Guadalajara empieza a reunirse en una casa club que era la casa de la señora Nicolasa Sainz, que era abuela de los Orozco. Ya su marido había fallecido y los Orozco, los nietos preferidos de doña Nicolasa, llegaban a su casa acompañado de algunos amigos. La señora Nicolasa les ofrecía té, galletas y demás, según cuentan las historias de Marcos Arana, y ahí hablaban acerca de fútbol y cómo se iban a organizar para llevar a cabo algún partido. Esa casa se encontraba en la calle de Vallarta, es una calle muy famosa en Guadalajara. Sin embargo, este equipo pues pasó la penumbra, Guadalajara en sus primeros años. No tenían un campo fijo para poder jugar, hasta que después de andar deambulando por algunos lugares, el tío de los hermanos Orozco, llamado Sabino Orozco, les prestó un terreno que estaba enclavado entre las colonias francesa y americana. Ese terreno se le conoció como el Campo de Casas Chicas, y en ese lugar fue donde instalaron su primer campo. Estaba muy cerca de la casa de Nicolasa Sainz, exactamente, según cuenta el propio Arana, estaba en una franja de terreno en lo que hoy en Guadalajara es la avenida Vallarta, Pedro Moreno y López Cotilla. Allí estaba ubicado el primer campo del Club Guadalajara. Sin embargo, la ciudad iba en crecimiento, se iban lotificando los terrenos y el señor Orozco vendió esta parcela que él tenía ahí para que se fraccionara y se hicieran casas y demás, y pues tuvieron que apartarse muy rápido de este lugar. Estamos hablando del año 1912. Después, el Guadalajara tuvo que irse a otros lugares, entre ellos rentaron el campo de la cervecería La Perla, que era propiedad de unos alemanes apellidados Schneider, quienes tenían esta cervecería en la ciudad de Guadalajara, pero cuando viene el momento álgido de la revolución en la zona de Jalisco a partir de 1913, obliga a estos alemanes a cerrar la fábrica y pues irse a su país. Entre 1903 y 1914, el Guadalajara se vuelve a quedar sin campo. Y después van y deambulan por la ciudad y llegan inclusive a la zona del Country Club,
Esa zona del Country Club será conocida sobre todo por ser la casa del rival más enconado del Guadalajara, que aparecerá unos pocos años después, que es el Club Atlas de Guadalajara, quienes, van a asentar ahí su lugar de entrenamiento, su campo de juego, y este campo de la colonia Country Club durará prácticamente hasta los años 40. Y los propios personajes del Guadalajara empezaron a tener algunos juegos de preparación con algunos otros equipos. Sobre todo había un equipo que era el del Seminario San José. Era promovido por padres que tuvieron muy a bien ver en este deporte una forma de recreación y de disciplina también para los seminaristas y para la gente que estaba muy cercana a la religión. Y este equipo de San José es muy interesante porque jugaba en un espacio dentro del seminario, en una canchita que estaba rodeada de paredes. Y estos jugadores, pues en el momento no tenían muy en claro cómo eran las reglas del fútbol, solamente hablaban de patear y de llevar a la pelota de un lado al otro. Y se dice que este equipo del Seminario San José utilizaba las paredes que estaban alrededor como parte del terreno de juego. Eso pues desconcertó a los rivales del Guadalajara, que no entendían por qué se apoyaban y peloteaban la pelota en las paredes, y el equipo del Seminario San José le ganó ese primer partido 11-1 al Guadalajara. Esto obviamente generó una afrenta en el equipo del Guadalajara y consideraron que era bueno que les dieran la revancha, la cual se lleva a cabo en la cancha de Bases Chicas que ya habíamos platicado, y ahí ganan 4-0. Y pues estos son los primeros ensayos del Club Guadalajara, ya con los hermanos Orozco, ya con Ángel Bolumar como un personaje importante, y años después ya el equipo de Guadalajara se enfrentará o ya tendrá un encono mucho más claro con otros equipos como el Imperio y sobre todo con el Club Atlas, que aparecerá en 1917. El Guadalajara apareció en 1906, pero el Atlas aparece en 1916. Y luego hubo broncas, aquí nomás los apretados de aquí pues del que le van a los rojineros son los únicos que le van al Atlas, pero la popularidad la tiene el Guadalajara. Vamos a hacer un espacio para poder hablar un poco acerca de esta rivalidad entre el Atlas y el Guadalajara, que es considerado pues el clásico más antiguo del fútbol mexicano, porque desde 1917 se juega ese clásico. En realidad hay una gran pugna entre los aficionados de Jalisco acerca del origen de esta rivalidad. El Atlas nace gracias a la aparición de un personaje llamado Lico Cortina, quien era un personaje muy rico de la zona de Guadalajara y que es curiosísimo por qué lo nombran Lico Cortina. Y esto tiene que ver con la historia de un tintorero, de una gente que se dedicaba al lavado de ropa y demás. Este personaje, Cortina, llegaba a esta tintorería y era atendida por un personaje, por un hombre que era de Oriente. No se sabe si era chino, si era japonés, pero tenía rasgos orientales. Y pues con su complicación para hablar el español, cuando llegaba este personaje Cortina, le decía, ha llegado el Lico Cortina. Y decían Lico porque siempre llevaba ropa de seda, ropa muy, muy cara, y por eso le decían que era rico, o sea, que era un personaje que tenía mucho dinero. Pero como el chino no sabía pronunciar la R, entonces le dijeron Lico Cortina por rico. Y entonces, pues esto también es importante porque marca el origen del Club Atlas. El Club Atlas es un club de alcurnia, es un club fundado por los hijos de gente de clase alta de Guadalajara que habían tenido la oportunidad de estudiar en Inglaterra y ahí habían conocido el fútbol. Estos personajes habían comprado las herramientas necesarias para jugar fútbol cuando estaban en Inglaterra y también tenían contactos por si en algún momento llegaba a faltar algún material, poder solicitarlo a través de cartas y demás. El Guadalajara entonces ya era el club más popular, el más importante de Jalisco, y el Atlas en 1917 se crea y lo primero que hace es enfrentar o generar un reto al Club Guadalajara, quien acepta sin ningún tipo de inconveniente, creyendo que era muy sencillo poder vencer a estos jóvenes del club que acababan de fundar.
Este club consideró que el nombre más importante era el de Atlas, precisamente por la figura mitológica de Atlas, quien es, según los griegos, era un hombre que estaba sosteniendo al mundo. Y por eso les pareció una historia que se puedan identificar con ella, y el Atlas se nombró de esa manera precisamente por este titán que se encargaba de sostener al mundo. Y estos jóvenes se enfrentaron al Guadalajara en un partido, y aquí viene la gran polémica. En ese partido hay una fotografía de ese primer encuentro del Atlas en resguardo de las familias que fundaron al Atlas, y en la parte inferior de la fotografía dice primer encuentro Atlas versus Guadalajara, y dice marcador 17-0. 17-0. Dice el marcador en esa fotografía. A partir de ahí, las personas que se dedicaban a la historia, que tenían interés en este origen, aseguran que en ese partido el Atlas le ganó al Guadalajara 17-0 y que a partir de ahí se generó una gran rivalidad y que hubo una serie de afrentas y demás. Pero esa fotografía es el único registro que se tiene de ese partido entre Atlas y Guadalajara. Lo que defienden los aficionados de Guadalajara es que en realidad pues ese partido no existió, que ese partido si se celebró no quedó 17-0, porque pues claro, si solamente hay una fuente que le escribieron que había ganado el Atlas 17-0, dista de ser algo sólido para poder sostener. Sin embargo, en la cultura popular y en la mente de los aficionados de ambos equipos queda que el primer encuentro entre Guadalajara y Atlas fue ganado por los señoritos 17-0. También en este mismo tono de la rivalidad entre Guadalajara y Atlas, ya entrados los años 40, es que surge el mote de Chivas. Este mote de Chivas fue dado por un personaje llamado Reinaldo Martín del Campo, apodado El Anotador, un periodista muy importante que pues tenía a su cargo la sección deportiva del periódico El Informador. En un juego contra el Tampico, colocan, ¿no?, en el cintillo, en el título de la nota, que jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1-0. Ese fue el encabezado que dio Reinaldo, El Anotador. El texto era escrito por otro personaje que también fue una leyenda del periodismo en Jalisco, que fue Magog, llamado Manuel Gómez Gutiérrez, que todavía en los años 90 seguía siendo parte del periodismo de Guadalajara. Y ahí narra que el juego fue malo, que los aficionados se burlaban diciendo que parecían chivas locas o brinconas corriendo en el campo los del Guadalajara. Y es cuando el Atlas toma este mote, y en el siguiente juego en el que se enfrentaron Atlas y Guadalajara por la liga, el Atlas se burló del mote. Dicen que les gritaban chivas locas, que inclusive hasta llevaron una chiva al campo de juego, y que el Guadalajara en esta afrenta contra el Atlas tomó el mote y dijeron pues que no se sentían avergonzados por el mote y que lo tomaron como propio. Y que en lugar de estar pensando en un mote, todo el tiempo los del Atlas estaban llorando como margaritas. Eso es algo que arranca prácticamente desde los orígenes de la rivalidad con el Atlas y que se acentuó a partir precisamente de que se institucionalizó merced a esa célebre crónica del Informador en 1948. Entonces, a partir de este entonces pues, se habla de las Chivas, pero muy rara vez se habla del Guadalajara, ¿no? Entonces, el mote adquirió más importancia que el nombre, eso es evidente. Y a partir de ahí es que el Atlas es durante muchos años conocido como las Margaritas, otro mote despectivo contra el equipo del Atlas. Y dentro de estos motes, pues obviamente el de Margaritas duró muchos años, pero era despectivo. En cambio, el de Chivas quedó como un sello fundamental para el equipo de Guadalajara, que cabe mencionar, y esto es muy interesante y poco conocido, durante los años 60 pudieron haber cambiado de mote. Porque pues las Chivas era un mote que había nacido de forma despectiva y demás, y cuando empiezan a ganar los campeonatos en la época del campeonísimo, el Cardenal de Guadalajara tenía un gusto especial por el equipo de las Chivas. Entonces, en una reunión que tienen después de haber ganado un campeonato,
siempre recibía el cardenal a las Chivas después de haber ganado como premio y demás, y para darles algunas palabras. El equipo era profundamente católico y el cardenal considera y da una declaración en medios de comunicación que el Guadalajara debería aceptar el mote de cardenales, que se empezaran a nombrar los cardenales de Guadalajara, precisamente porque son un equipo muy católico, un equipo muy cercano a la gente, muy popular, y pues él como cardenal les daba la bendición y decía que podían ser cardenales. Sin embargo, pues este mote no resultó tan popular, y en algún momento a uno de los personajes de la prensa se le ocurrió que no era tan sólido este nombre de cardenales después de haberlo utilizado en algunas semanas, y por qué mejor no juntar esta idea de las Chivas con la idea de lo sacro, de lo cercano a la religión. Y por eso este personaje, este periodista, consideró que lo mejor era llamarle el rebaño sagrado. Y así es como nace este mote con el cual hasta el día de hoy las Chivas siguen identificándose. Son las Chivas, son el rebaño sagrado, son el equipo más popular y más querido en México. Desde la década de los años 20, el fútbol en Jalisco era muy bien valorado a nivel nacional. En 1921 se lleva a cabo el torneo del Centenario. Este torneo era organizado por Álvaro Obregón y buscó que fuera un torneo de alcance nacional, no solamente local de la Ciudad de México. Por lo tanto, invitó a todos los clubes que formaban parte de la liga semiprofesional, la liga organizada de la Ciudad de México, y también algunos clubes de provincia que pudieran representar a estas regiones. Y el elegido para formar parte de esta competencia fue el Guadalajara, por supuesto, y el Atlas. Ellos dos participaron en el torneo del Centenario. Ese torneo no tuvo una buena participación por parte del Guadalajara. El Atlas tiene una participación épica en el juego más largo de la historia del fútbol mexicano, que se jugó en 2 días, y se tiene la consideración que duró más de 3 horas y media el juego, con tiempos extra, y que al final en el Parque España, donde se llevó a cabo la reunión, pues no tenía alumbrado, entonces por eso tuvo que suspender, y al otro día se jugó este partido del Atlas contra el Luz y Fuerza, que después ese equipo de Luz y Fuerza, después de una fusión con el Club Tranvías, se generaría el Club Necaxa en 1923. Pero regresando a la historia de los clubes de Jalisco, se llevaba a cabo tan buen fútbol que eran invitados muchos jugadores de Jalisco a algunos lugares para que reforzaran equipos de la zona del Bajío, de Michoacán, de Guanajuato, etc. Y esto también llevó a los propios jugadores de Jalisco y a los clubes de Jalisco a considerar la opción de crear una selección de jugadores de Jalisco, para que fuera esta selección una especie de equipo itinerante que jugara en varias plazas de la República, incluida la Ciudad de México, para que en este espacio pudieran jugar y llevar a cabo algunas actividades. Allá en Guadalajara, la Liga de Occidente ya tenía su selección Jalisco. Una selección que reunía a los mejores de la región. Justo, de los equipos de allá, Guadalajara, Oro, Atlas, Nacional. Entonces decidieron mandar esa selección. Y la gente en Guadalajara, bueno, imagínate, locos por ver a los equipos de la capital medirse contra los suyos. El primer equipo en Jalisco en llegar a la capital de la República fue nuevamente el Atlas, que tenía gran fama con estos señoritos del Atlas que en la leyenda le habían ganado al Guadalajara por un gran marcador, que era el campeón de la Liga de Occidente. Y llegan estos personajes a México en 1919 a enfrentar al España. Este episodio lo tengo que contar. Yo sé que este podcast es de las Chivas, pero este episodio tiene que estar en algún lugar grabado y pues es el momento. Perdónenme, aficionados de Chivas que me escuchan, pero también hay que darle un poquito de lugar al Atlas. Este juego fue espectacular porque enfrentaba al equipo de Jalisco contra el Club España, que era el poderoso de la Ciudad de México.
¿Y por qué es tan famoso este partido? Porque fue la primera bronca fenomenal en la historia del fútbol mexicano que quedó en los diarios de la época. En este momento el Atlas se enfrentaba al España, era un partido muy ríspido, muy cerrado, se estaban pegando duro en la cancha y en un momento uno de los jugadores del España, que además era conocido como un personaje prepotente, un personaje que pues no era muy gustado en la gente, es empujado por un jugador del Atlas y era tal la cantidad de gente que había ese día en el partido que en los linderos de la cancha, las orillas de la banda, ahí estaban posicionados algunos niños que habían entrado al campo y estaba ahí en ese lugar un niño que se dedicaba a vender periódicos. La gente de la Unión, lo que hoy podemos decir que es la Unión de Boceadores, había acudido al partido. Los niños que se dedicaban a vender diarios en la calle, ahí estaban en ese juego. Y este personaje del Club España cae encima de un niño y pues lo aplasta, ¿no? Lo lastima. En el calor del juego, que ya era muy importante, el público le reclama al jugador del España porque se paró y en lugar de ayudar al niño, de ver qué había pasado con el niño, pues inclusive hasta lo empujó más, ya tirado el niño, lo empujó para poder regresar al terreno de juego. Y esto enardeció a la gente que estaba en la tribuna y se bajaron los miembros de la Unión de Boceadores y los otros papeleros y demás, se bajaron a la cancha y empezaron a perseguir a la gente del España. Se metieron todas las personas al campo, ¿no? Había niños, había hombres, mujeres, había de todo ahí en la cancha. Y a uno de los aficionados del España se le ocurre la genial idea de sacar un revólver. Saca el revólver este personaje y dispara. Quería herir a un jugador del Atlas, pero pues era un personaje que no tenía mucha habilidad para el uso de armas y le dispara a una persona y esta persona era otro partidario del España que era un tendero apellidado González Vico. Le dispara y cae fulminado González Vico. La bala fue directamente al corazón y pues este personaje González Vico murió al instante. Se cuenta, el campo del España estaba muy cerca del Ángel de la Independencia. Sale este personaje corriendo después de lo que hizo y pues la gente lo empezó a perseguir para que la policía lo pudiera apresar. Y dicen que muy cercana a la columna de la Independencia, ahí encontraron a este sujeto, lo apresaron, llevaba una boina y lo llevaron al juzgado, a la cárcel. Y en la cárcel, bueno, estaba el niño papelero, estaba el jugador del España, estaba este personaje que había matado a otro. En fin, se hizo un verdadero relajo en ese partido. Y bueno, pues al final lo que menos cuenta es el marcador final de ese juego, porque el España quería que se le diera el triunfo en la mesa. Dijo el España, pues yo gané, yo quiero que se me reconozca como ganador. Y pues la gente dijo, pues no, porque en realidad el juego nunca terminó. Entonces el España se molesta y pues a tal grado llega ese enojo que decide separarse de la Liga Organizada de México en 1919. Esta anécdota tenía que ser contada, pero regresamos un poco a la parte de Jalisco. Ya, Gonzalo. Agua con los chavillos. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. ¡Viva México! ¡Vivan las Chivas! ¡Y que En 1928 nace el Club Marte. Este Club Marte era patrocinado por la Secretaría de Guerra y Marina. De hecho, cuando se funda este equipo, era llamado precisamente Guerra y Marina. Joaquín Amaro, quien era el secretario de esta dependencia, hace un equipo que buscaba que los militares fueran los personajes más importantes en el equipo. Sin embargo, los militares no eran buenos jugadores. Había un gran jugador que era Óscar Bonfiglio, que venía de la zona también de Jalisco, aunque bueno, él era apodado el Yori porque provenía de Sonora. Era el único jugador que realmente se salvaba y que era un gran jugador, era el portero del equipo de Guerra y Marina. Como Joaquín Amaro quería que su equipo fuera poderoso, fue a Guadalajara y reclutó a los mejores jugadores que estaban desempeñándose ahí. El Calavera Ávila, el Pichojos Pérez y otros más que vinieron directamente de Jalisco. Con estos refuerzos, el Marte, contratados por Joaquín Amaro, quien les ofreció un lugar en el ejército como parte de soldados de la dependencia de Guerra y Marina, los sedujo con este sueldo de los soldados y los trajo a jugar a la Ciudad de México. En ese torneo, el torneo 28-29,
El Marte arrasa con el torneo, inclusive el propio América, el España, estaban tan inconformes con la llegada de estos jugadores de Jalisco que pugnaron el torneo y dijeron que no era válido que trajeran refuerzos de fuera, los del Marte. Pero pues eran los jóvenes maristas, eran de la colonia española contra el ejército mexicano. Por lo tanto, pues no era del todo cercano que le iban a hacer caso a los jóvenes maristas y menos a la colonia española. Por lo tanto, pues se quedó el Club Marte con ese campeonato. Pero este éxodo de jugadores de Jalisco, pues fue llegando a la Ciudad de México. Estos jugadores, el Pichojos, el Calavera, etcétera, jugadores enormes. Viene un año después una de las rebeliones que en la época eran pan de cada día, generales revolucionarios que no estaban de acuerdo con su papel dentro del gobierno nacional y pues se levantaban en armas y había algunos focos de batalla. Entonces estos jugadores de Jalisco, como eran parte del ejército, tenían que enrolarse en el ejército e ir a pelear en contra de las rebeliones. En 1929 se da la rebelión escobarista y pues le dicen a los jugadores del Marte: ¿saben qué? Dejen la pelota, tienen que agarrar las armas e ir al frente de batalla. Y pues a los jugadores de Jalisco eso ya no les pareció del todo bien, ¿no? Porque dijeron, pues nosotros no somos militares, no tenemos carrera de militar, solamente vinimos a jugar fútbol. La rebelión que casi divide México. En marzo de 1929, la rebelión escobarista, un conflicto que así como la revolución dividió a México, entrando en una corta guerra civil, donde se combatió fuertemente en los desiertos del norte, con equipo pesado, además de que fue la primera guerra en México, donde se utilizó la Fuerza Aérea Mexicana de gran manera, al movilizar muchos aviones, dándose bombardeos a ciudades. Y es cuando aparece el Necaxa. Y el Necaxa le ofrece a estos jugadores darse de baja del ejército y pasar a jugar al equipo de la Compañía de Luz y Fuerza. Y los jugadores acceden y tiempo después estos jugadores, el Pichojos, el Calavera Ávila, con otros grandes jugadores como Aspiri, como el gran Ernesto Pauler y otros jugadores, serán pues los que fundarán aquel gran equipo de los 11 hermanos del Necaxa. Esta selección Jalisco duró hasta prácticamente 1943. Durante la década de los 30, finales de la década de los 30, esta selección Jalisco ganó todos los campeonatos nacionales que eran de corte amateur. Los gana los 3 campeonatos seguidos, uno en Tampico, otro en la Ciudad de México. Ganan los Juegos Deportivos de la Revolución y al ver todo el arrastre popular que tenía este equipo en los campos de juego, que el gobierno mexicano rentaba el Parque Necaxa, que era el mejor estadio de la época, para hacer estos juegos deportivos. Al ver las entradas, pues obviamente a la liga se le llenaron los ojos de dinero y dijeron, creo que es importante invitar a la selección Jalisco a jugar en este torneo. Y los invitan para formar parte ya directamente de la liga organizada de la Ciudad de México, la ya llamada en ese momento Liga Mayor, y es por eso que la selección Jalisco entra a esa liga. Posteriormente, en 1943, con la profesionalización de la liga, en los estatutos se dice que no puede formar parte de la liga ninguna selección, y es por eso que el Guadalajara y el Atlas se llevan a los mejores jugadores de esta selección y vuelven a ser Atlas y Guadalajara, que son los pioneros de la liga profesional y que representaban al estado de Jalisco. Ahí entra el teniente coronel José Manuel Núñez, un nombre que hay que recordar. Trae ideas nuevas, una visión estratégica, yo diría. Una mentalidad que iba a cambiar las cosas. Y su influencia empezó a crecer en la liga. Y aprovechando esa influencia, ¿qué propuso? Pues la idea rompedora, abrir la liga, invitar equipos de fuera de la capital. La expansión, que hoy nos parece normal, pero en ese momento Era revolucionario y propuso 2 regiones específicas, Veracruz y Jalisco. No hay duda. El momento más glorioso del Club Guadalajara se presentó entre 1956 y 1965. En esa época, llamada la del campeonísimo Guadalajara, el club de Jalisco ganó 7 campeonatos, desde 1956-57 hasta la temporada 64-65. Las Chivas, como ya eran conocidas en esa época, fue el equipo más importante de México. Y aquí hay que hacer un detalle muy interesante. La palabra campeonísimo se utiliza para hablar, y esto es muy interesante porque solamente pasa en México. En México, hace algunos años, existían 2 torneos, el torneo de Liga y el torneo de Copa.
y quienes ganaban esos campeonatos se enfrentaban en un partido llamado Campeón de Campeones. Cuando ocurría que el mismo club ganaba el torneo de Copa y el torneo de Liga, entonces se le conocía o se le daba automáticamente el título de Campeón de Campeones. Y aquí hay un detalle importante. En la prensa se empezó a llamar a este fenómeno el fenómeno del campeonísimo. En México tenemos como campeonísimos primero al Necaxa de los 11 hermanos, al Necaxa de 1935. Ese equipo ganó todo lo que jugó. Ganó la Copa, ganó la Liga, fue disfrazado como el equipo representante del Distrito Federal para los Juegos Nacionales. También fue elegido para jugar los Juegos Centroamericanos y ese equipo del Necaxa ganó todo lo que jugó. Fue el primer campeonísimo por haber sido el campeón de todos los torneos. El segundo fue León en 1948-49, que ganó la Copa México y la Liga. El tercero fue el Cruz Azul en 1968-69, que gana igual la Liga y la Copa. Y después el Guadalajara lo gana también estos dos trofeos en la temporada siguiente, la 69-70. Por lo tanto, pues era válido que ellos también detentaran el mote campeonísimo. Sin embargo, este mote campeonísimo se le dio al Club Guadalajara, que ganó campeonatos de Liga durante toda la época de 56 a 65. Y nada más para redondear el dato, los otros dos equipos que son campeonísimos son el Club Puebla en la temporada 89-90 y el Necaxa de la temporada 94-95. Ahora, hay algunos que le dan al Club América como campeonísimo, pero esto es falso. ¿Por qué? Porque el América gana el torneo de Liga en el Apertura 2018, una final contra Cruz Azul, y en la Clausura 2019 gana el torneo de Copa a los Bravos de Juárez. Pero no es propiamente dicho el mismo torneo. ¿Por qué? Porque el América gana en el Apertura la Liga y en el Clausura la Copa. Por lo tanto, no se puede considerar el campeonísimo. A pesar de ser en el mismo año futbolístico, no es en el mismo torneo. Ahí es el América campeón de Copa con el gol de Aguilera por la vía penal. Consigue el campeonato 1-0. Derrotó al conjunto de Juárez en un partido que prácticamente no se podía disputar. Regresando a la historia del campeonísimo Guadalajara, este equipo, único tetracampeón de la época profesional del fútbol mexicano, ganaron 58-59, 59-60, 60-61, 61-62. Después viene dos torneos que son muy interesantes, porque el Guadalajara pudo haber ganado 9 títulos consecutivos, algo que está lejísimos que algún equipo pueda igualar. Sin embargo, tuvo 2 episodios lamentables por los cuales no pudo ser campeón 9 veces seguidas. El primero fue en el año 57-58, tuvo como villano al Zacatepec, un equipo con el que tenían gran rivalidad, y se enfrentaron en la jornada 24 del torneo 57-58. Guadalajara estaba obligado a ganar sus últimos 3 juegos, la jornada 24, 25 y 26, y el Zacatepec tenía que perder sus 3 juegos restantes para que hubiera un empate en primer lugar y así poder disputar el título de liga en un juego extra. Sin embargo, en este juego de la jornada 24, el Zacatepec, un equipo duro, un equipo marrullero, un equipo dirigido por Ignacio Treyes, el marrullero por excelencia, según cuentan las crónicas, entró al campo del Ingenio Azucarero pensando obviamente en conseguir el resultado a como diera lugar. El Guadalajara empezó ganando con un gol de Chava Reyes y después le dan la vuelta al marcador con goles del Charro Lara y del Güero Cárdenas por parte del equipo de Zacatepec, y dentro de esta ventaja que tenían los azucareros se empezó a hacer un juego ríspido. El Zacatepec empezó a dar patadas, empezó a hacer tiempo, escondían los balones, etc. Y en una de esas entradas desleales, el Güero Cárdenas le pega una patada muy importante a un joven, José Luis Cuellar, del Guadalajara. El Tigre Sepúlveda, que pues ya era una figura importante del Guadalajara, se acerca a Cárdenas, porque él ya era un veterano, y le pega un puñetazo en la cara, noquea a Cárdenas y ahí se desata el problema.
gente de la tribuna con machete en mano bajaron al campo y empezaron a golpearse entre los jugadores. El propio Treyes entró a la cancha, golpeó, pateó a Salvador Reyes de manera inmisericordia, dicen las crónicas, 3 o 4 patadas en la zona de la ingle a Salvador Reyes, que lo dejó fuera del partido. El portero del Zacatepec, Nelson Festa, también llegó a repartir golpes. Insisto, se bajó el público con machetes. Hubo un verdadero problema en el campo. Cuando se restituye la calma, expulsaron a Nelson Festa, al Güero Cárdenas y al Tigre Sepúlveda. Sin embargo, en todo este problema, Chivas tuvo 4 lesionados y el Zacatepec solamente tuvo 1. Y hay que recordar que en esa época no había cambios. Por lo tanto, el Guadalajara terminó jugando con 5 jugadores en ese partido. Lo que dictan las reglas es que se tendría que haber suspendido, pero como parte de los lesionados todavía estaba dentro del terreno de juego, se siguió el partido hasta el final. Pierden 3-1 y ahí es donde el Zacatepec se corona como campeón de liga. Sin embargo, esto es muy interesante. Este partido fue terrible, fue triste. Guadalajara no pudo refrendar el título que había ganado una temporada antes. Pero lo que sucede en la temporada 62-63 es uno de los episodios más épicos en la historia del fútbol mexicano. Y hemos escuchado las palabras emocionales de Kitty Sepúlveda, que con las lágrimas en los ojos ha mandado sus primeras palabras a su madrecita diciéndole que son campeones. También van a escuchar las palabras de un pilar fuerte del equipo Guadalajara, Jamaicón Villegas. Está jadeante el hombre, pero feliz. Es campeón el Guadalajara y factor fuerte para esta coronación de campeones, Jamaicón Villegas. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Pues, ¿qué quieres que te diga? A gusto y contento porque nos sacamos campeón, lo que tanto queríamos, ¿verdad? Y soñábamos. Bendito sea Dios que nos hizo. Y un saludo a mi mamacita que me está oyendo. Y también a mi novecita, ¿verdad? Que, pues, ¿qué quieres que diga? Ganamos y arriba Guadalajara. Claro que sí, te acuerdas de los 2 afectos más fuertes, la madrecita y la novia. Muy bien. El Guadalajara ya llegaba como tetracampeón de liga. Había tenido una temporada de altibajos, sobre todo al inicio de temporada, pero todos confiaban en que el Guadalajara iba a cerrar fuerte, porque siempre sucedía eso. El Guadalajara cerraba los campeonatos muy fuerte y terminaba ganando el trofeo de campeón de liga. En esa oportunidad, el gran rival del Guadalajara fue el Club Oro de Jalisco. Un club que había sido un animador de la Liga Mexicana, un equipo muy importante desde su origen en 1944. Formó parte de la liga, había sido subcampeón algunas veces, había llegado inclusive a disputar 2 veces un juego de desempate, ambas veces había perdido. Tenía un club extraordinario. Primero ahí jugó Héctor Hernández, que para muchos es el jugador más completo en la historia del fútbol mexicano. Después Héctor Hernández se va al Guadalajara y ahí empieza su leyenda. Este oro del 62-63 era un verdadero trabuco. Habían llegado de Brasil jugadores que pues habían traído algunos promotores de este país y que se quedaron en México para pues formar parte de algunos clubes. En el caso del Club Oro había llegado el brasileño Neco, había llegado Amaury Epaminondas, un extraordinario goleador en México. Había también llegado Nicola Gravina, Luis Jurasi. Era un equipo muy completo este del Oro. Y también tenía figuras nacionales como el Halcón Gustavo Peña, un jovencito Gustavo Peña. Estaba el Pipis Rubalcaba, estaba en la portería el gran Piolín Mota. Era un gran equipo el del Oro de Jalisco. En la última jornada se enfrentaban, y esto es el destino, Oro y Guadalajara en el Estadio Jalisco. Y en ese episodio, el Guadalajara llegaba con un punto de ventaja sobre el Oro. Es interesante porque el Guadalajara con el empate era campeón. El partido es muy cerrado, hay pocas oportunidades de gol y en un desborde de Amaury Epaminondas lanza un centro y Neco, que estaba en el área, logra conectar ese centro y anota el gol de la ventaja para el Oro. Oro ganaba 1-0. Desafortunadamente el Guadalajara llegaba y no podía anotar y al final de ese partido, faltando menos de un minuto para concluir el partido, el Guadalajara consigue un tiro de esquina.
y todos van al ataque. Y cuando digo todos, incluyo a Jaime Gómez, el Tubo, un portero que ya tenía 12 años siendo el titular indiscutible del Guadalajara, un portero que en su época previa al fútbol había sido voleibolista, dicen que un gran voleibolista, y va al ataque. Viene el centro del Guadalajara, el Tubo se levanta, tenía un gran resorte, el Tubo Gómez era conocido por saltar mucho, este portero conecta la pelota de cabeza y dicen las crónicas que la pelota iba al ángulo superior de la portería. Y el Piolín Mota, un portero que pues le decían Piolín precisamente porque era muy bajito, dicen que brincó lo más que pudo y con las uñas sacó el remate de Jaime Gómez que representaba el empate y el título para el Guadalajara. La pelota va a tiro de esquina, otro tiro de esquina y nuevamente Jaime Gómez remata el tiro, pero la pelota sale desviada. Cuando la pone en circulación el Oro, pita el árbitro el final del partido y el Oro se corona campeón en 1962-63. La apoteosis, porque por fin el Oro había ganado el campeonato después de haber estado cerca de ganarlo, de haber disputado estos juegos en la década de los 50, de desempate, habiendo perdido ambos con el León, y por fin el Oro podía proclamarse campeón a costillas del Guadalajara en una de las victorias más importantes, más épicas, impredecibles de la historia del fútbol mexicano. Ese episodio donde el Tubo se fue a rematar y el Piolín Mota le negó el campeonato al Guadalajara. Hoy hablaríamos de un heptacampeón del fútbol mexicano, pero el Piolín dijo que no. Allá va el centro, la pelota, out, la bota le escupe a Taburfo, la jugada sigue por el gol del Guadalajara. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.